Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy me presento. Mi nombre es Fernanda Anaí Santizo Ramírez. Me identifico con el carnet 2026-3045-7. Es el curso de pedagogía del primer semestre del profesorado en pedagogía con especialización en comunicación y lenguaje. El día de hoy les hablaré un poco sobre diferentes temas que influyen hoy en la educación. Hablaré un poco sobre las características de la educación en la antigüedad, como también la influencia del proyecto prusiano en la educación actual. También hablaré sobre la pedagogía y educación y su relación y complementariedad. Explicaré un poco también sobre la escuela y su función social y política, como también las principales tendencias pedagógicas y su aplicación actual. También hablaré sobre un tema importante que es la educación virtual y sus ventajas y desventajas en la educación. Entre ellos también hablaré un poquito sobre diferentes sociólogos, filósofos, personajes importantes que influyeron en la educación. Empecemos por las características de la educación en la antigüedad. Principales civilizaciones. Las civilizaciones eran la educación en la antigüedad que establecía relaciones con la formación moral, religiosa, militar y social de las personas. Cada civilización tenía diferentes objetivos educativos. Educación se puede decir en esto, según sus necesidades. Las civilizaciones principales que yo les puedo dar el día de hoy era Egipto, que la educación era controlada por sacerdotes y estaba dirigida principalmente a las clases altas. Se podría decir, seleccionados los que tenían la dicha de poder tener educación. También hablaba que se enseñaba la escritura, la matemática, la astronomía y la religión. Como los escribas eran muy importantes según los registros del Estado. Pero también hablemos un poquito sobre Grecia. La educación buscaba formar ciudadanos integrales. En Atenas se promovía el arte, la filosofía, la democracia, como también en Esparta la educación era militar y disciplinaria, era de una manera rígida. Pero déjenme hablar también un poquito sobre los autores que tuvieron un poquito de influencia en esto o que fueron destacados también en lo que era la civilización principales. Teníamos al principal, que era Sócrates, que utilizaba el diálogo para enseñar, como Platón defendía la formación intelectual y moral. También teníamos a Aristóteles, uno de los también importantes, que consideraba que la educación debería desarrollar la educación y el aprendizaje. Pero también déjenme hablar un poquito sobre Roma, que era donde la educación romana se enfocaba en la disciplina, el derecho y la preparación para la vida pública. También se puede decir que era el padre, aquí uno de los ejemplos era que el padre tenía la autoridad en la formación de los hijos. Aquí también podemos hablar un poquito sobre la Edad Media y algunos de los momentos más importantes o que sobresalen era que la iglesia controlaba la educación, los monasterios y catedrales eran centros de enseñanza que enseñaban temas religiosos, la lectura y la escritura en latín. Aquí decían que los ancianos o los sacerdotes eran como los más adecuados para hablar sobre estos temas. Aquí, como en conclusión, podríamos decir que la educación antigua sentó las bases de la educación actual, especialmente en disciplina, en la formación moral y la transmisión de conocimientos. Pero hablemos también un poquito sobre la influencia del proyecto prusiano en la educación actual. Aquí era donde el modelo prusiano surgió en Prusia durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Su objetivo era formar ciudadanos obedientes y disciplinados y preparados para servir al Estado. Algunas de sus características principales era que los horarios eran estrictos, había una división de grados, disciplina y autoridad del maestro, habían evaluaciones, educación obligatoria.
también había uniformidad en la enseñanza. Ellos iban en una misma línea. También aquí podemos hablar un poquito sobre la influencia en la actualidad. Muchos sistemas educativos actuales todavía conservan elementos del modelo prusiano. Los estudios se organizan por edades, existen horarios y timbres, el maestro sigue siendo autoridad en el aula, se aplican exámenes y calificaciones. De una manera más crítica, en algunos pedagogos consideran que este sistema limita la creatividad y el pensamiento crítico. Aquí, uno de los autores también importantes que no podemos dejar a un lado era Paulo Freire, que criticó la educación tradicional porque veía al estudiante como un receptor pasivo. También, entre otros filósofos y escritores que figuraban como Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche, hablaban también un poco sobre lo que influía todo esto. Aquí la conclusión que yo puedo dar era que aunque el modelo prusiano ayudó a organizar la enseñanza más participativa y más humana. Aquí nuestra conclusión podríamos decir, aunque el modelo prusiano ayudó a organizar la educación moderna, actualmente se buscaba una enseñanza más participativa y más humana entre ellos. Pero hablemos un poquito también sobre la pedagogía y la educación y su relación. Hablemos de primero sobre la educación. Es el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, valores, habilidades y comportamientos, desenvolverse en la sociedad y lo que esto ayuda al alumno. Hablemos un poco también sobre la pedagogía, que es la ciencia que estudia la educación, como los métodos de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Pero hay algo muy importante, la relación que tienen entre ambas. La pedagogía orienta la formación de enseñar y la educación. Es el proceso práctico que desarrolla en la sociedad y en las escuelas. La complementariedad de esos temas era que la educación necesitaba de la pedagogía para mejorar los métodos de enseñanza. La pedagogía utiliza y propone estrategias para lograr un aprendizaje significativo. Algún autor importante que yo les puedo dar en este tema es Jean Piaget, que afirmó que el aprendizaje ocurre según las etapas y el desarrollo del niño. En conclusión, podríamos decir que la pedagogía y la educación trabajan juntas de la misma mano para lograr una formación integral de las personas y en este caso es del alumno. Pero también hablaré un poquito sobre la escuela y su función social y política. La escuela es una institución encargada de transmitir conocimientos, valores y normas culturales. Entre la función social se encuentran 4 aspectos importantes, como es socializar a los estudiantes, enseñar normas y valores, preparar para la convivencia social, formar ciudadanos responsables y auténticos. Pero también está la función política, que era donde hablaba que la escuela también influye en la formación ideológica y ciudadana de las personas. El Estado utiliza la educación para promover leyes, identidad nacional y participación social. Según algunos autores, como Emily Durkheim, consideraba que la escuela ayuda a mantener el orden social. Pero también déjenme hablar del otro, Karl Marx, que decía que la educación puede servir para mantener desigualdades sociales. En conclusión, puedo decir que la escuela cumple una función importante en la formación social, cultural y política de los individuos. Pero voy a hablar también sobre las principales tendencias pedagógicas y su aplicación actual. En la escuela tradicional podemos ver 3 aspectos también importantes, que es el maestro es la autoridad, 2, el alumno escucha y memoriza, y 3, predomina la disciplina, pero también está la aplicación actual. Todavía se utiliza en muchas escuelas mediante clases magistrales y exámenes, pero tenemos también la más importante, la escuela nueva de hoy en día, que son 2 aspectos, donde que el estudiante es el centro del aprendizaje, que se promueve la participación y la creatividad del alumno para el desarrollo
intelectual de él en las clases, tanto para su entorno familiar. Uno de los autores que puedo hablar el día de hoy es de John Dewey, que defendía que el aprendizaje era experiencia, que era lo que necesitamos hoy en día en los jóvenes o en los alumnos. También teníamos las tendencias tecnocráticas, que era el uso de la tecnología y la planificación educativa. También buscaba eficiencia y resultados mediante. También teníamos la teoría crítica, que hablaba sobre analizar problemas sociales y desigualdades, promovía el pensamiento crítico y transformación social. Un autor también que se caracteriza aquí puede ser Paulo Freire, que propuso una educación liberadora basada en el diálogo. Podríamos decir que actualmente las escuelas combinan diferentes tendencias pedagógicas según las necesidades educativas. Pero hablemos del último tema y no menos importante, la educación virtual que hoy en día vivimos, tanto las ventajas y desventajas que éstas tienen hoy en la educación. Déjeme decirle que la educación virtual es una modalidad de enseñanza que utiliza herramientas tecnológicas basadas en el Internet. Una de las ventajas que yo les puedo decir era que tiene una flexibilidad de horarios, que no tiene un horario específico para poder enseñar o aprender. Tenía un acceso desde cualquier lugar, podíamos estar en cualquier situación, que es muy fácil el poder tener esa educación. Uso de recursos digitales y favorecer el aprendizaje autónomo. Pero hablemos también de las desventajas. Son 4 aspectos bastante importantes, que era la falta de acceso a Internet en algunos lugares, como también económica, se puede decir, para poder optar a este método de enseñanza. Menor interacción social, ya se les dificultaba tener alguna relación entre otros alumnos, con otros docentes. La facilidad de diálogo era menor que la educación anterior, ¿verdad? Y también estaban las distracciones en casa, que podrían estar ellos en una clase virtual, pero no al 100% poniendo atención a lo que el docente en ese momento está dando clases. También dificultades tecnológicas, ¿verdad? La falta de habilidad para manejar este tipo de métodos de comunicación para que nosotros nos pudiéramos comunicar, y eso era el desarrollo que esto tenía. Pero está también la aplicación actual. Aquí habla también que la educación visual creció especialmente después de la pandemia del COVID-19 y actualmente es complementaria de la educación presencial, porque aquí la educación virtual presenta una oportunidad importante, aunque todavía existen desafíos relacionados con la tecnología y el acceso educativo. Pero en una conclusión general, quiero decirles de que la pedagogía y la educación han ido evolucionando a lo largo de la historia, desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad. La enseñanza ha cambiado según las necesidades sociales y culturales. Hoy en día se busca una educación más inclusiva y crítica, y a la vez participativa, donde el estudiante tenga un papel activo en su aprendizaje. Les quiero agradecer por su fina atención, esperando de que esto sea de mucho conocimiento para ustedes. Le agradezco a la licenciada Verónica Rodas por su fina atención y a los compañeros. Bendiciones.